Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. En este vídeo seguimos contando otros grupos de protozoos parásitos bastante interesantes en las infecciones a los seres humanos. Leishmania infantum, Leishmania donovani, Leishmania tropica, Leishmania brasiliensis y otras leishmanias. La leishmaniasis tiene formas de vida en promastigote, que es una forma larga, fina y con flagelo libre, visible en vectores y en cultivo, forma infectante y normalmente que se presenta, ¿vale? La promastigote es la forma infectante en las leishmanias y el amastigote, que es la forma intracelular de los organismos que se presentan en los macrófagos. El ciclo de vida, por tanto, el ciclo biológico de estas leishmanias se producen por la picadura del vector, que es un mosquito del género Plebotobus, en Europa y en Asia. En América es con el género Lutzomyia, que infecta mediante los promastigotes, formando la fase infectante en la sangre del hospedador, que somos nosotros los seres humanos, y los promastigotes son fagocitados por los macrófagos. Allí se transforman en amastigotes en su interior y se multiplican por fisión binaria. El vector así adquiere los amastigotes mediante la picadura y se forman nuevamente los promastigotes en el interior del vector mediante fisión binaria en el intestino medio. Así, tras su desarrollo, migran hacia la probóscide para poder producir nuevamente el ciclo. Las manifestaciones clínicas de la leishmania en el ser humano dependen de la capacidad de invasión del parásito y se distinguen tres formas clínicas. Tenemos la leishmania cutánea, típica de leishmania trópica, leishmania mayor, leishmania aetiópica, leishmania donovani complex, que son las conocidas por el viejo mundo, con el vector del Plebotobus, de género Plebotobus, y el periodo de incubación de hasta 2 meses. El primer signo es una pápula roja en el lugar de la picadura que aumenta y se ulcera produciendo picor intenso con el botón de oriente, también conocido así. Suele curarse espontáneamente y existen otras formas clínicas con nódulos diseminados que pueden producir alergia a antígenos del propio parásito, que serían ya un poco más complicadas. Tendremos por otro lado a la leishmaniasis mucocutánea o espundia, que son la leishmania del subgénero Viania brasiliensis y la leishmania panamensis o la leishmania peruviana, leishmania guyanensis y la leishmania mexicana complex, que a su vez también puede ser conocida como leishmania mexicana y leishmania amazonensis. Son leishmanias del Nuevo Mundo y su vector es la Lutzomyia o del género Lutzomyia, que es el periodo de incubación de hasta 2 meses, que aparece en una pápula en primer lugar que avanza destruyendo las membranas mucosas y las estructuras tisulares asociadas. Junto a infecciones secundarias e inflamaciones, origina la mutilación facial grave y la desfiguración de la cara, con una úlcera de chiclero. Y la última o la tercera opción es la leishmaniasis visceral, que puede dar la leishmania donovani complex, la leishmania donovani o la leishmania infantum chagassi y ocasionalmente la leishmania amazonensis y la leishmania trópica, con el vector Plebotobus principalmente, que es la Cala-Azahar clásico, que es el periodo de incubación de hasta 1 año, con fiebre alta en sierra, con 2 picos diarios de tipo palúdico y hepatoesplenomegalia, hemorragias, pancitopenia, hipergamaglobulinemia y adelgazamiento progresivo, es decir, que tiene mucha más gravedad este tipo. Sin tratamiento puede ocasionar la muerte en semanas y si cronifica, aparentemente las lesiones dérmicas del post-Cala-Azahar están asociadas a pacientes especialmente más inmunodeprimidos, es decir, con VIH o SIDA en muchos casos.
El diagnóstico clínico-epidemiológico, etiológico mediante muestras del borde de la úlcera de la leishmaniasis cutánea y mucocutánea aspirado de médula ósea en leishmaniasis visceral. La atención de GIEMSA con visualización de los amastigotes nos sirve como diagnóstico. El cultivo en medio triple N, NNN, que es de Novi, McNeil y Nicole, que no sé si os lo he dicho antes. También mediante las formas de promastigotes son las que vamos a observar en este cultivo. La inoculación animal, la PCR en sangre, también en inmunodiagnóstico, por supuesto, con la fase cutánea y mucocutánea con una intradermorreacción de Montenegro, o la visceral mediante la inmunofluorescencia indirecta, el ELISA o los antígenos en orina mediante el Western blot. Normalmente, en la prueba rápida de inmunocromatografía para la detección inmunológica de la leishmaniasis visceral, se utiliza también la quinesina recombinante o RK39 como antígeno. El reservorio animal suele ser por zoonosis en muchos cánidos, ¿vale? Perros y lobos, pero sobre todo perros, que son los que están más en contacto con nosotros, humanos y otros animales como conejos, roedores, monos y demás. Esta es una enfermedad de declaración obligatoria, la leishmaniasis. Hemos dicho que son muy importantes en otros vídeos. Cutánea y mucocutánea distribuidas en Centroamérica, Sudamérica, África Central y del Norte y Oriente Medio e India son muy importantes, están muy extendidas la leishmaniasis. Y la parte visceral en Sudamérica, en zonas de Rusia, en África Oriental y en el entorno mediterráneo, sobre todo la leishmania infantum. Tratamiento de la leishmaniasis. La leishmaniasis visceral y mucocutánea se suele tratar con anfotericina B o antimoniales pentavalentes, ¿vale? Estigluconato sódico como el pentostan y el antimoniato de meglumina, que es conocido más comúnmente como el glucantime o glucantime. Leishmaniasis cutánea con antimoniales pentavalentes también. La alternativa para esto sería la miltefosina oral o pentamidina. Y existe una vacuna para los perros que es del Canilase, que lleva proteínas de la leishmania infantum para que ellos no puedan cogerlo y por tanto no nos lo puedan pegar a nosotros. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.